Hola, ¿cómo están? En esta ocasión me pidieron que les ayudara a demostrar esta identidad de probabilidad de las variables aleatorias. Ok, pues vamos a demostrar la identidad. Nos dice que si x es variable entera no negativa, entonces la esperanza de x o la media de x es igual a la suma desde i igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que x sea mayor o igual que y. Ok, primero pues vamos a analizar la esperanza. Como x es una variable entera, la esperanza la vamos a tener con una suma, o sea, algo discreto, no continuo, no una integral. Y lo segundo es que como es no negativa, esa suma va a ir a partir de cero. O sea, la esperanza quedaría así. La suma desde i igual a 0 hasta infinito de i por f de i. Recordemos que f de i es la función de densidad de probabilidades, o es lo mismo que la probabilidad de que la variable x tome el valor de i. Ok, ahora vamos a observar cuántas veces se suma f de 0 en esta suma, cuántas veces f de 1 en esta suma, cuántas veces f de 2 y así sucesivamente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a separar cada suma de esta suma grande. Primero, cuando i vale 0, ¿esto que es igual? Pues 0 por f de 0. Cuando i vale 1, ¿esto que es igual? Pues a 1 por f de 1. Cuando i es igual a 2, este es igual a 2 por f de 2. Cuando i es igual a 3, esto es igual a 3 por f de 3, y así sucesivamente, y todo se está sumando. Ahora vamos a separar esta suma de una forma peculiar. ¿Cuál es esa forma? Pues así. Primero 0 por f de 0 pues no es nada, pero vamos a dejarlo igual. 1 por f de 1 pues es f de 1. 2 por f de 2 es sumar f de 2 dos veces. 3 por f de 3 es sumar f de 3 tres veces. Y luego aquí tendríamos 4 por f de 4, que sería sumar f de 4 cuatro veces. Y así iría la suma. Entonces llegamos a esta suma de aquí. Y ahora sí que ya tenemos en mente cómo va la suma, pues vamos a quitar el 0, f de 0. Ok, entonces la esperanza de x en este caso es igual a esta suma. Ahora, vamos a recordar qué significa la probabilidad de que x sea mayor o igual que y. Pues en este caso significa que esto es la suma de la probabilidad de que x pues sea igual a y más la probabilidad de que x sea igual a y más 1 más la probabilidad de que x sea igual a y más 2 y así sucesivamente. ¿Por qué en particular estos valores? Pues porque x es una variable entera, entonces y tiene que ser entero, así como lo es en la suma, y es no negativa. Ahora, ¿por qué de i vamos a i más 1 y de i más 1 a i más 2 y de i más 2 vamos a ir a i más 3 y así? Porque es la probabilidad de que x tome valores iguales a y o más grandes. Entonces aquí está el valor igual y aquí van a estar los valores más grandes. Pero a su vez, recordemos que la probabilidad de x sea igual a un valor en específico se define como f minúscula de i, en este caso, más f minúscula de i más 1, más f minúscula de i más 2. Y así va a seguir sucesivamente, donde f minúscula es la función de densidad de probabilidades. Y ahora ya teniendo en mente que esto de aquí, la probabilidad de que x sea mayor o igual a y significa esto, y que la esperanza de x en este caso es esta suma,
pues vamos a agrupar esta suma de una forma diferente. Ahorita la tenemos agrupados de forma horizontal así, ahora lo vamos a hacer vertical. ¿Cómo vertical? Pues de esta forma. Vamos a agrupar estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí, y así vamos a seguir. ¿Por qué hacemos eso? Porque si nos damos cuenta, la primera columna que es igual, pues estamos sumando la probabilidad de que x valga 1, la probabilidad de que x valga 2, la probabilidad de que x valga 3 y así sucesivamente. Es decir, todas las probabilidades de que x valga desde 1 hasta infinito. ¿Y aquí qué es? Pues la probabilidad de que x valga 2, más la probabilidad de que x valga 3, más la probabilidad de que x valga 4 y así sucesivamente, es decir, las probabilidades de que x valga desde 2 a infinito. Y aquí de igual forma van a ser las probabilidades de que x valga 3, luego 4, luego 5, entonces la probabilidad de que x sea 3 o más grande. Y aquí va a ser que x sea 4 o más grande. Y aquí que x sea 5 o más grande. Y así va a ir. Entonces si nos damos cuenta, la esperanza de x es la suma de todas estas probabilidades. En conclusión, llegamos a que la esperanza de x era todas estas sumas. Pero si nos damos cuenta, esta suma que obtuvimos es igual a esta de aquí. Así que terminamos. Muchas gracias por ver el video, gracias a la persona que me propuso este problema. Recuerda que si quieres que te ayude con algún ejercicio de mate que no te salga o que quieras una solución diferente, puedes dejármela en los comentarios o compartírmela por mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Gracias.